Bienvenidos, esto es Ensalada de Tópicos. Bienvenidos y bienvenidas, porque ya me regañaron, aquí estoy con feministas y bueno, bienvenidas y bienvenidos a Ensalada de Tópicos. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas, ni tapujas, ¿no? Bueno, hoy estamos aquí para precisamente hablar de un caso de una cuestión entre misoginia, machismo, sexismo, pero también de un golpeteo con un fuerte tufo de encargo. Y estamos hablando del caso de Silvia Núñez, que fue denostada en un semanario, Primera Plana, bueno, en parte por esa también superioridad, entre comillas, moral y profesional de su director y propietario de este medio Primera Plana, el periodista Francisco Javier Ruiz Quirrín. Y bueno, el periodista es Martín Romo, ¿no? Me parece quien escribe esta columna o artículo y le dedica unos textos a Silvia Núñez, una luchadora de mucho tiempo, incansable, feminista. Y bueno, la relacionan no se le puede llamar de otra manera, aunque lo quieran disfrazar como una opinión, pero la calumnian y la relacionan con partidos políticos, que es movida por partidos políticos, y todo por el hecho de no quitar el dedo del renglón en que la gobernadora suelte, ¿cómo se le dice? La alerta de género, pues, ¿no? Que la detone, pues, ¿no? Y bueno, viene una embestida, y tras de esta columna después hay una tirada al suelo, donde ahora resulta ser que la víctima es el propietario de este medio, Ruiz Quirrín, y todo el medio completo. Y bueno, viene una cargada también de apoyo de periodistas muy afines, ¿no? Un medio, y todos estos periodistas también muy relacionados siempre con el poder, siempre han estado en esos famosos convenios de publicidad con el gobierno del estado. Y bueno, viene una cargada en forma de apoyo, pero leyendo entre líneas sigue el ataque para esta activista y todo lo que representa toda la red. Y para eso tengo aquí a la vocera del colectivo de organizaciones y mujeres, Francisca Duarte, y a Wendy Briceño. Ella es coordinadora de los comités vecinales, ¿no? Del Distrito 5 por Morena, y también una activista feminista también de mucho tiempo, además con una maestría del Colegio de México precisamente en géneros. Bueno, muy bien, comenzamos. Una reflexión sobre el tema, Francisca. Mira, lo que yo puedo decir a manera de introducción es que pues, no es la primera vez que sucede esto. Lo que creo es que finalmente hay como un cerrar filas de ciertos periodistas, no de todos, en contra de una compañera que representa la lucha de las mujeres, representa a las defensoras de derechos humanos en el estado de Sonora, y es una voz autorizada y con un expertise sobre los feminicidios, en el caso de los feminicidios, no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional e incluso internacional. Bueno, incluso ejerce también el periodismo, ¿no? Ejerce el periodismo, es una comunicadora con muchísimos años de experiencia en medios impresos, en televisión, tiene un blog desde hace ya varios años que se llama Mujer Sonora. Y bueno, el asunto de las calumnias, la agresión y la violencia, porque es eso, aunque ellos quieran decir que nosotros estamos atacando a la libertad de expresión, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la violencia que se ejerce hacia ciertas personas, ¿no? Entonces, relativamente
habían estado tranquilos, pero a raíz de la negativa por parte de la Secretaría de Gobernación de la alerta de violencia de género para el Estado, bueno, no para el Estado, sino para el municipio de Cajeme, y al activismo de nuestra organización, de nuestro colectivo, y al activismo también de las compañeras de la red feminista de Cajeme, sobre todo poniendo en la mesa algunos elementos que son bastante serios con respecto a en qué contexto se da esta negativa de la alerta de violencia de género. Entonces se viene toda esta andanada de denostación, de violencia, de calumnias, de agresiones muy fuertes contra la compañera Silvia Núñez. Y bueno, en otra de las columnas se me menciona a mí como la vocera del colectivo de organizaciones y mujeres. Agitadoras, ¿no? Le llaman, ¿no? Entonces, en el más viejo lenguaje de los 60, 70, aquel lenguaje de Enguerrando Tapia y su coro de admiradores que eran los micos, el movimiento de acción cristiana, movimiento de integración cristiana. Ajá. Entonces, porros de derecha, así es. A raíz de los 80s más o menos, este grupo se empieza a replegar y empiezan a tener una serie de participaciones en los medios, ¿no? Sobre todo, y además, pues chipileados y acogidos y hasta la fecha. Sí, sobre todo por los gobiernos estatales, ¿no? A través del financiamiento a estos medios, sobre todo para en este asunto de tratar de atacar a los luchadores y a las luchadoras sociales. Sí. Pues muy relacionado precisamente este propietario y director y periodista, yo lo pondría entre comillas, el tal maestro, ¿no? El relacionado con este movimiento muy identificado con ese movimiento de mexicanista de integración cristiana. Bien, Wendy, reflexión sobre el tema. Pues mira, lo primero es agradecerte, saludar a Panchita, me da muchísimo gusto encontrarla aquí, una luchadora incansable, muchos años de conocernos además, y pues saludar a toda la gente, ¿verdad?, que siempre te está siguiendo, Aarón, y generando siempre opinión, ¿no?, en todo esto. Yo diría, habría que hacer un llamado también a toda la sociedad sobre un asunto tan delicado como buscar linchar, vamos a decir, a cualquier activista, pero en este caso además a una periodista, una activista clave en la lucha de la defensa de los derechos de las mujeres en nuestro estado, como es Silvia Núñez. Silvia, junto con otras muchas mujeres, entre ellas Panchita y otras compañeras más, han logrado impulsar cosas importantísimas, precisamente la tipificación del feminicidio, o sea, poner sobre la mesa y dar visibilidad, ¿sí?, y llevarlo más allá, ¿no?, con un seguimiento constante y cercanísimo directamente con autoridades implicadas. Es decir, hay un trabajo que habla más allá de cualquier situación, es decir, ya hay una trascendencia en ese sentido. Y por más de 30 años, ¿no? Así es. Entonces, yo pondría sobre la mesa en principio eso y diría a toda la sociedad que nos escucha, a la gente que genera opinión en redes sociales, que precisamente así como hacen un cerrar filas de esta forma, buscando decir que es su libertad de expresión, por nosotros tenemos que cerrar filas auténticamente. Exacto. Con la periodista y con todas las activistas, además poniendo sobre la mesa toda la violencia machista y la violencia feminicida que vivimos en Sonora. Es sumamente irresponsable de parte de estos personajes que escriben ese semanario y otros que le sigan el juego. Es sumamente irresponsable lo que están haciendo. Tendríamos que tener mucho más cuidado con lo que se dice, poner sobre la mesa el tema de toda esa violencia que las mujeres vivimos en Sonora y en México, y que además es justificada por las instituciones. Tú hablabas antes de empezar, mencionabas violencia estructural, está metida en todas las instituciones y se justifica esa violencia. Entonces, lo primero que hay que poner sobre la mesa es eso, y hacer un llamado a la sociedad
para que conozca el tema si no lo conocen, y para quienes lo conocen todos, cerremos todas y todos, cerremos filas con Silvia y con todas las activistas, todas las mujeres, exactamente, defensoras de los derechos de las mujeres. Muy bien, ¿no? Y lo grave aquí del asunto es esa manera que buscan trivializar, ¿no? El asunto, minimizarlo, decir que son exageraciones, y por otra parte, lo que desde que tengo uso de razón, lo lamentable que es como los medios son simplemente un medio de golpeteo, de herramienta para Antonio Gramsci le decía los intelectuales orgánicos, ¿no? Esos que van normalizando, normativizando las actividades que el bloque hegemónico es lo que desea, como para controlar a las masas, ¿no? Lamentable también que el dinero público se esté utilizando para eso. Por ahí sacó una nota este periodista Javier Quintero, creo que es el segundo o tercer medio que más dinero, después del Imparcial, el Expreso, es el medio que más dinero le da por convenios estos, ¿no? Con el gobierno del estado. Y me pregunto, ¿quién lee Primera Plana? Es un semanario que es gratis, por algo es gratis, y que es solamente una especie como de mensajero entre los mismos políticos, ¿no? Entre ellos mismos se mandan esos mensajes. Más allá, la ciudadanía, estaría bien hacer una encuesta y vamos a ver cuántos ciudadanos de a pie son los que leen ese semanario. Y no lo leen porque no es un periodismo que vaya en función con ética de responsabilidad social, es precisamente para seguir alentando y seguir sosteniendo todas esas esos vicios del sistema, ¿no? Es simplemente mensajes entre el círculo rojo que le llaman, pues, ¿no? Definitivo. Bien, Francisca, además esto de esta exigencia de que se le pide a la gobernadora de que declare la alerta de violencia de género, pues bien argumentada y motivada, ¿no? O sea, fundamentada y motivada a través de cifras pues muy contundentes, estadísticas sumamente contundentes. Mira, para empezar, la gobernadora no puede decretar alerta de violencia de género, ¿no? La única entidad institucional para decretar alerta de violencia de género es la Secretaría de Gobernación. Lo que sí hacen los gobiernos es obstaculizar y a veces presionar dependiendo de los intereses de la coyuntura, el que no o el que sí, ¿no? Dependiendo si quieren impulsar acciones de gobernanza o de gobernabilidad, entonces se dedican a trabajar, ¿no? A cabildear, digamos, y a negociar. En este caso fue por demás evidente. Nosotros tenemos una compañera que forma parte del colectivo y que perteneció al grupo de investigación para estudiar la situación de violencia en KGM y en su caso emitir un dictamen sustentado en esa investigación para el decreto o no decreto de la alerta de violencia de género. Entonces, detrás de esto que mucho es discurso, que mucho es simulación, existe evidentemente una interferencia del gobierno del estado en la declaratoria de no alerta de violencia de género hecha por Secretaría de Gobernación en contubernio con la CONAVIO. Entonces, mira, el asunto es que el día 31 de julio, que nosotros teníamos una protesta en el Museo y Biblioteca, diciéndole a las autoridades que en ese momento se estaban reuniendo en la Ciudad de México, la situación de los feminicidios aquí en Sonora. Mientras esto aquí sucedía, allá se llevaba a cabo una reunión por demás, una reunión no ordinaria, ¿sí? No acorde a los parámetros bajo los cuales habían trabajado, cuando
imagínate que llevan a una avanzada, a un proceso de dictaminación, ¿sí?, donde van 5 integrantes del gobierno del estado, cuando el grupo de trabajo, el grupo de investigación no había sido avisado, cuando no había agenda, ¿sí?, cuando no se les había consultado. Van 5 integrantes del gobierno del estado más la integrante oficial, que es la directora del Instituto Sonorense de las Mujeres, en este caso coordinadora, después de que se aprobó la ley, es coordinadora del Instituto Sonorense de las Mujeres, y a lo que se dedican, en vez de que el grupo debatiera, razonara, analizara sobre los avances que estaban puestos sobre la mesa, que ellos dicen que han avanzado, ellos y ellas, que han avanzado, cuando para eso era, para llegar a acuerdos con respecto a los avances o no avances de las 12 recomendaciones que había hecho el grupo de trabajo, ellos a lo que se dedican es a rebatir constantemente, ¿sí?, lo que allí se mencionaba sobre los avances, y de que sí hemos avanzado, y de que sí hemos hecho esto, y si no hemos hecho lo otro es porque tal y tal cosa. Entonces, todo esto se llama obstaculización del proceso, ¿sí? Y iban desde mi punto de vista, con consigna de obstaculizar el proceso, sacar en fast track, ¿sí?, una no, ¿sí?, un no, para que la Secretaría de Gobernación nada más diera trámite a ese no. Entonces, es una reunión plagada de irregularidades, totalmente plagada de irregularidades, y donde nosotros decimos, de las 12 recomendaciones que hizo el grupo de trabajo, ni siquiera se acercan al 50% del cumplimiento, ¿no? Bueno. Y además, sin mencionar que allí ni siquiera se abordó el contexto de creciente violencia que hay en el estado de Sonora, ¿no?, con respecto a los feminicidios y con respecto a otras modalidades de violencia existentes en el estado de Sonora. Wendy, ¿por qué la negativa esta obstinada de... Sí, si bien es cierto, oficialmente la Secretaría de Gobierno es la que finalmente suelta la alerta, ¿no?, de género, pero pues ya sabemos que no lo va a hacer si no tiene la anuencia de quien está en la cúspide, pues, ¿no?, de poder. ¿Por qué? Sí, sé que hay puntos, no sé, le repercute, ¿no?, en ciertos estándares de calificación para el Estado, pero además dice la gobernadora, bueno, es que tampoco no vamos a obtener ningún recurso, ningún beneficio decretando la alerta, ¿no? Sí hay. Entonces, ¿por qué la negativa? ¿Y a qué se refiere eso que no va a tener esos recursos? Mira, yo creo que coordinarse, empujar la alerta de violencia de género para Sonora es un acto de responsabilidad, ¿no?, en principio. Es lamentable cuando se habla de que en este momento es la única gobernadora que tenemos en una entidad en el país. Bueno, hay muchas cosas que habría que decir detrás de su llegada. O sea, muchas mujeres en muchos estados de la República históricamente han empujado para que las mujeres gocemos y ejerzamos nuestros derechos políticos y los derechos a plenitud, ¿no?, como ciudadanas. Que no terminamos de ser ciudadanas, parece en México sigue habiendo ciudadanas de primera, de segunda, ya lo hemos comentado, ¿no? Entonces, el asunto es, viene la gobernadora en el pleno ejercicio como una mujer que está finalmente, que milita, que está gobernando un estado. Sin embargo, como dicen las feministas, cuerpo de mujer no garantiza, bueno, decían corazón de mujer, pero conciencia de género, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya aunque traten de señalar cosas que se hayan podido impulsar en este tiempo, pues se han impulsado por la lucha de muchas mujeres, hay que decirlo claramente, pero además me parece que ella está precisamente soslayando, ignorando toda esa parte. Pues entonces, cuando ella se niega y pone, es decir, desde una perspectiva política, o echa a andar una serie de cosas para que esto no se concrete, para no empujarlo, cuando debería ser la primera interesada, cuando pues te habla básicamente de un asunto de
de un asunto que al final de cuentas pone sobre la mesa que su interés es meramente, político de cómo se vaya a ver al Estado. Claro que habría beneficios para el ejercicio de una vida de violencia para las mujeres y las niñas en Sonora, que además se traducirían en todos los ámbitos, digamos, de nuestra convivencia social en el Estado, finalmente, ¿no? Que creo que eso le debe interesar en todo sentido. Pero además, al no hacerlo, al estar, vamos a decir, aquí está negando, por ejemplo, dice, no habría más recursos. Ya se le respondió, incluso hubo declaraciones de la propia Silvia Núñez, dice, claro que habría más recursos. Y aparte habría una coordinación de los 3 órdenes de gobierno, sí, una mayor fortaleza en todo eso. Es decir, al no hacerlo, lo que pone en evidencia la gobernadora del estado es que le interesan otras cosas, pero no está poniendo en el foco la vida de las mujeres. ¿Ese recurso a dónde llega? ¿A quién se le otorga? ¿Directo a la Fiscalía General? Se le tendría que entregar, en este caso, a través del Instituto de las Mujeres, el Instituto Sonorense de las Mujeres. Y no saldrá producente el recurso. Bueno, los recursos, ¿no?, son etiquetados. Exactamente. ¿No? Exactamente, para que se ejerzan en acciones que tienen que ver con la prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres. Eso está especificado en las leyes, ¿no?, como los 4 grandes parámetros, digamos, de actuar con respecto al ataque, al hacerle frente a la violencia, ¿no? Entonces, sí hay recursos, pero efectivamente nosotros coincido con Wendy que hay ahí un asunto político que a lo mejor, y más allá de la imagen, tenga que ver con los grupos de poder que se mueven ahí. Entonces, seguramente la alerta provoca o provocaría algunos choques, algunos enfrentamientos que tal vez por el momento que se está viviendo tratan de evitar, ¿no? Tú sabes que está muy cerca del 2018, entonces todo este tipo de cosas están influenciando a este aparente aquí no hay mano negra, no hay necesidad, no hay necesidad, o sea, ¿no? político-electoral. Así es. Fíjate, ahí yo creo que es un consenso muy generalizado dentro ahí del gremio periodístico, donde la mayoría, ¿no? Lo generalicé, pero bueno, la mayoría piensan que es exagerado exigirle o pedirle a la gobernadora que, así lo llamaron en la carta, que le retiren el subsidio, cuando es un convenio, ¿no? Pero bueno, yo creo que para fines prácticos ha sido un subsidio que ha tenido durante mucho tiempo ese semanario, y dicen que es exagerado, ¿no? La gran mayoría. Y es que aquí lo que pienso yo, que esa es mi particular percepción o lectura, lo que más le incomodó a este propietario, no sé si se le puede llamar periodista, Ruiz Quirrín, dice, es que la Red Nacional de Periodistas exigió también emite una carta, ¿no? También y que algunos periodistas apoyaron a Silvia Núñez y activistas que son muy renombrados, ¿no? Como pues Guillermo Noriega, incluso hasta colaboró en los noticiarios del mismo Ruiz Quirrín, por ahí Luis Alberto Medina también, y los empieza a llamar, a decir que qué curioso que ellos fueron de los beneficiarios del gobierno de Guillermo Padres, como si él no hubiera sido, ¿no? Empieza a desacreditar. Los empieza a desacreditar en ese momento, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo ven, Wendy, ese exageración de exigirle a la gobernadora que le retire ese convenio, que cancele ese convenio de publicidad que tiene con el semanario Primera Plana? Pues mira, yo creo que en este contexto que estamos hablando y entendiendo todas estas situaciones, el denuesto que están haciendo de una compañera con mucho trabajo, yo creo que no es exagerado. Yo creo que es un acto de congruencia. De justicia. De congruencia y de justicia. Mira, yo en este aspecto
Silvia Núñez no es la que está pidiendo. La que está pidiendo es la Red Nacional de Periodistas, ¿no? Incluso yo creo que Silvia Núñez no ha emitido ninguna declaración, ¿no? Y en las columnas de apoyo a este periodista menciona que porque la señora Silvia Núñez se molestó, se ofendió, cuando no ha dado ni una sola declaración. O sea, es lo que al principio decía, ¿no? Siguen los ataques entre líneas, ¿no? Porque no ha dado una sola declaración y ellos están dando por hecho públicamente que ella se molestó y que ella fue quien hizo todo. Siguen con la hoguera encendida. Así es. Y con respecto a la petición que hace la Red Nacional de Periodistas, a mí me parece que no tiene nada de exagerado, al contrario, ¿no? A mí me parece que cuando medios que se dedican a violentar a las defensoras de derechos humanos, a las feministas y a las mujeres, dentro de un contexto de violencia tan terrible en el Estado, la gobernadora debería de ser congruente con su discurso cuando dice que ella es aliada de las mujeres y donde quiera que esté luchará en contra de la violencia que se ejerce hacia las mujeres. Entonces, bueno, sabemos que los discursos de los políticos generalmente son con tal de acaparar aplausos y reflectores y decir, ay, mira qué bonito y no sé qué, pero un discurso debe de ser congruente sobre todo los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Y por un lado, porque esos recursos que se destinan a primera plana son recursos públicos. Exactamente. Son recursos que deberían de estar destinados a la lucha contra la violencia hacia las mujeres en este Estado, cosa que no se hace, y lo que se hace es ser negligentes, ser displicentes con respecto al medio, incluso llegan a tal grado que un banner sobre la violencia aparece en primera plana. Entonces, cuando Ruiz Quirrín dice que ese no es la línea editorial del periódico y no sé cuánto, pero en cambio ese mismo digamos artículo, le podemos decir, para mí es así como, no sé, un panfleto de esos de lo peor, ¿no? Ese artículo se genera en primera plana y se empieza a difundir a través de otros medios afines, como tú le llamabas, ¿no? Como Entorno, por ejemplo. Entonces, ¿hasta dónde llega doble discurso de la gobernadora cuando por un lado dice esto con respecto a la violencia, que ella es aliada de las mujeres y que está en contra de la violencia, pero por otra no tiene ninguna acción de sanción hacia un medio que está violentando a las defensoras de los derechos humanos, a las feministas y a las mujeres comprometidas de muchas décadas a luchar por el bienestar y por un mejoramiento de la condición y la situación de las mujeres? Entonces, yo creo que siendo congruentes, la gobernadora tendría que retirarle los recursos a primera plana para de verdad ser un poco legítima, ¿no? Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Como dices, el discurso tiene que llevar congruencia, así es. Porque las palabras vacías de acción, pues simplemente es demagogia, ¿no? Es la demagogia. Es una demagogia. Exactamente. Me parece curioso, Wendy, fíjate que a últimas fechas, yo creo que en un mes, pues les están pegando en la madre a 3 mujeres, ¿no? Muy visibles. La locutora de Caborca, está Alejandra Alegría, de una manera, híjole, bueno, no sé, no encuentro calificativos para expresar lo que hicieron con ella, como fue una semana que estuvo, o sea, el daño moral, emocional y psicológico, ¿no? que le pudo haber causado. Y quién sabe si hasta un disculpe usted, pero no era, o nomás le abrieron la puerta. No sé, exactamente. Leti Cuesta, porque exhibe el cochinero, que no se le puede llamar de otra manera, del sistema estatal anticorrupción. La selección, pues, ¿no? de la comisión. Y ahora Silvia Núñez, ¿no? En un lapso. Y la gobernadora, pues, sigue en su. Bueno, todo el sistema. Todo el gobierno en decir que no hay, y este tipo de periodismo, ¿no? En decir que no hay ningún violencia en el Estado, no existe eso, la violencia contra la mujer, o es casos aislados, pues, ¿no? Fíjate que es muy importante lo que dices, todo el asunto de las mujeres
y la violencia en los espacios tanto privado como público. Lo que tú estás señalando de lo que viene sucediendo es como mujeres que portan la voz, que de diferentes maneras van abriendo brecha a través de la defensa de derechos, en la participación ciudadana, en los medios de comunicación. Esas mujeres en esta violencia justificada, normalizada y que de diferentes formas se ejerce, estas mujeres están recibiendo de distintas formas el linchamiento. Por ejemplo, hablemos, está la violencia que ejerce el Estado de diferentes maneras a través de las instituciones, por acción y por omisión, que está diciendo. Yo recuerdo varias declaraciones que ha hecho el procurador y cómo habla de mujeres que han encontrado asesinadas, y desde cómo se expresa, desde que definitivamente no hay una conciencia de género, no hay un trabajo ahí, toda esa violencia del Estado. Ahora, la violencia, vamos a decir, de algunos comunicadores en este linchamiento que están haciendo, de cómo además, al considerar que es una exageración, es toda esta normalización que nosotros tenemos que ver, que nosotros tenemos como sociedad, nosotras y nosotros tenemos que estar muy atentos, porque está sucediendo ahora mismo, y en la medida que más mujeres sigan llegando a los diversos espacios, eso por un lado puede encender muchas de estas cosas, pero a la vez también, bueno, tendremos que atravesar por todo un campo de tensión para poder empezar a cambiar esos imaginarios, que creo que tendría que apuntar a eso. Por eso también entra todo el tema educativo, entra toda una estrategia, por eso son importantes las estrategias nacionales, por eso es importante la alerta de género, por eso es importante tener una perspectiva mucho más amplia, que solo hacer spots y colgar espectaculares. Es toda una estrategia mucho más amplia, pero hay que rodearse de la gente que conoce del tema, que sabe del tema, que está trabajando en el tema, y no verlo solo como un asunto de burocracia o como un asunto mediático, como un asunto meramente coyuntural. Soy mujer, puedo portar esos temas, pero ¿qué hay detrás realmente? ¿Realmente has trabajado en una agenda antes por las mujeres? ¿Realmente cuando fuiste senadora, regidora, has traído como una agenda, has impulsado que otras mujeres en tu partido o en tus posiciones reconozcan, pongan sobre la mesa ese tema? Yo creo que habría que hacer muchos cuestionamientos. Reitero, la participación política de las mujeres es totalmente legítima, y qué bueno que se vaya impulsando las condiciones de paridad, ¿no? Pero requerimos precisamente trabajar mucho más también en la conciencia, y como diría Marcela Lagarde, cuerpo de mujer, peligro de muerte en este país. Sí, tenemos que trabajar. Y sobre todo yo creo que Wendy, has puesto un elemento que a mí me parece central, que es la violencia política hacia las mujeres, ¿no? Yo creo que todo lo que ha pasado viene antecediendo, se apareja a una situación que estamos viendo para futuro de aquí a un año, ¿no? Que es cómo, por ejemplo, toda esta cultura de género, que es estructural, lo que hace es irse sobre las mujeres, apelando a un tutelaje, que no lo dicen, pero dicen, es que estas mujeres, hay fuerzas que las están manipulando, fuerzas obscuras, ya sea el panismo, ya sea el no sé quién, cuando una de las cosas por las el PAN y Alfonso Durazo, que las movía. Cuando las mujeres hemos luchado durante décadas en este país, llevamos más de 100 años de feminismo organizado en este país. Cuando las mujeres llevamos luchando en procesos autónomos, tratando de desprendernos, de deshacernos de ese tutelaje en el que nos mete todo el sistema patriarcal, toda la cultura de género. Entonces no somos capaces de pensar y de decidir por nosotras mismas la participación, las líneas, las tendencias hacia donde vamos a llevar nuestra lucha. Siempre tiene que haber, y varones, curiosamente, tras de nosotros, manipulándonos, dándonos líneas y diciendo. A mí me parece eso parte de la violencia estructural y de género terrible, cuando dicen, es que las mujeres no son capaces.
atrás de todo este discursito está, las mujeres no son capaces. Entonces, ¿cómo van a llegar? ¿Cómo van a llegar a las representaciones? ¿Cómo van a llegar a las diputaciones si desde antes se está deslegitimando su llegada? ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí hay un asunto de defensa de los derechos políticos, de defensa de la participación de las mujeres de manera autónoma y como parte de sus derechos fundamentales, ¿no? Entonces, esto aparentemente nadie lo ha visto mucho, pero a mí me parece gravísimo, ¿no? Gravísimo que todavía en estos tiempos, en siglo XXI, quieran seguir pensando que las mujeres no tenemos capacidad para pensar y para decidir por nosotras mismas, ¿no? Entonces eso es... Sí, es infame totalmente eso que él lo emite, y están los tweets en donde dice que hay fuerzas esas oscuras que están atrás del PAN y de Alfonso Durazo, así lo dice directamente, que están manipulando o tratando de manipular, ¿no? O sea, a Silvia Núñez, una chava que tiene 30 años y ahora resulta que la mueven estos partidos políticos, ¿no? Bueno, conclusiones. Mira, estamos en un momento sumamente clave en las luchas. Se ha venido haciendo todo un trabajo para que se active la alerta de violencia de género. Tiene que hacerse, es decir, es sumamente importante. Acaba de salir la ENDIRE también 2016. Ahí observamos que estamos en el 61% de mujeres de 15 años y más que declaran haber vivido alguna situación de violencia sexual, en el ámbito emocional, económica, exactamente. Entonces, y 66% a nivel nacional ese promedio. Entonces, es muy importante poner sobre la mesa todo el tema de la violencia que las mujeres vivimos todas, potencialmente todas. Lo vivimos o lo podemos vivir, simplemente porque estamos en un país que lo justifica y lo normaliza, todo ese machismo en sus diversas formas de violencia. Una particular, la violencia comunitaria, es decir, toda esa violencia que estamos viendo en el ámbito público y que ustedes comentaban, precisamente es de los focos rojos. También obviamente la violencia en el ámbito doméstico, todo lo que se tiene que hacer, todas las estrategias que se tienen que llevar a cabo para trabajar en esta problemática tan terrible. Creo que ese es un tema fundamental, poner sobre la mesa el derecho que tenemos de verdad de vivir una vida libre de violencia a mujeres y niñas en Sonora y en México. Entonces creo que hay que retomar todo eso para hacer una estrategia que vaya más allá de los momentos político-electorales y de los intereses de grupo, de obedecer a ciertas agendas que no tienen nada que ver con el respeto de los derechos humanos. En este caso concretamente con los derechos de la mitad de la población, de poco más de la población en México, exactamente. Muy bien. Francisca. Sí, mira, me parece que estamos en un momento en que la gobernadora particularmente y el Estado en su conjunto podrían hacer una gran diferencia. ¿Por qué? Porque es el momento en que se podría legitimar, digamos, a través de todos estos procesos de gobernanza, de tener un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y de verdad que tener voluntad política para ser congruente con esta grave violencia que se vive en el Estado y que no quieren ver. ¿Por qué? Porque justamente cuando se declara la no alerta de violencia de género para Cajeme, ese mismo día matan 2 mujeres en San Luis Río Colorado y al siguiente día matan otra mujer. Entonces, si ellos y ellas quieren decir que somos exageradas y que en realidad no hay un número, pues yo me pregunto y les pregunto, ¿no? Y le pregunto al gobierno del Estado, ¿cuántos feminicidios esperan? ¿Sí? Para que no seamos exageradas. ¿Esperan cuántos? 1,000, 10,000 serán suficientes para que el gobierno del Estado empiece a poner en marcha a todas sus instituciones y de verdad, con una gran voluntad y una gran responsabilidad, empiece a ponerle atención al grave problema de la violencia hacia las mujeres en el Estado? Esa es una pregunta que se queda ahí.
Muy bien. Bueno, pues yo quiero pedirle una disculpa al maestro, no de sobrenombre, no de maestría, creo, porque pues ha sido usted un gran periodista disruptivo con este sistema que nos tiene en un baño de sangre, con feminicidios, con mucha gente en hambre y drogadicción. Ha sido un gran crítico usted del sistema, entonces que de antemano le quiero pedir una disculpa, porque usted además ha sido un formador de grandes periodistas, como los que lo están apoyando así lo emiten, lo declaran, un gran defensor de la libertad de expresión. Discúlpenos usted, creo que se merece toda esa carretada de millones que ha recibido durante muchos años del gobierno del estado para seguir esparciendo su ideología cristiana fundamentalista. Esto fue Sala de Tópicos. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Y les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias.